Hola amigos, el siguiente problema es el segundo de una serie de situaciones genéricas que se abordan en el campo eléctrico de distribuciones continuas. Y las herramientas necesarias para realizar este problema las pueden ver en los videos que aparecen en este momento a mano derecha y dentro de las que pueden encontrar la construcción del campo eléctrico de distribuciones continuas y también algunas observaciones relacionadas al sistema de coordenadas cilíndricas. Y el problema dice, un anillo de radio D reporta una carga total Q distribuida uniformemente. Calcule el campo eléctrico debido al anillo en un punto que se encuentra a una distancia z de su centro a lo largo del eje central que es perpendicular al plano del anillo. O sea, si nosotros vemos el esquema, nos piden calcular el campo eléctrico en un punto que está a esta distancia, o bueno, en un punto P acá, y que está a una distancia z, que es lo que se muestra acá. El radio del anillo es R. ¿Qué datos tenemos acá? Bueno, tiene una carga total Q y tiene un radio total R. Y otro dato importante es que hay una densidad de carga uniforme, porque la carga se distribuye uniformemente en este anillo. En este caso, nosotros pensamos en un anillo que es un círculo, básicamente, ya donde esto es una distribución lineal, pensando en que no hay nada en el interior, de modo que la densidad de carga va a ser constante, como dijimos anteriormente, y esta se define como la carga por unidad de longitud. ¿Cuál es la longitud en este caso? Resulta que como es un anillo, la longitud es 2pi por el radio del anillo, de modo que la densidad de carga la podemos escribir como lambda igual a esa carga entre 2pi por r. Ahora vamos a la construcción del campo eléctrico. Nosotros sabemos que el campo eléctrico en un punto es la contribución de todos los campos eléctricos que generan las cargas. De modo que lo que tenemos acá son muchas cargas que están juntas y entonces podríamos pensar en que el campo eléctrico aquí en el punto P es la suma del campo eléctrico de todas las cargas que están distribuidas aquí en este anillo. Y entonces, primero vamos a elegir un sistema coordenado que naturalmente podríamos ponerlo acá. Vamos a poner el eje X a este lado, el eje Y por acá, y entonces el eje Z iría hacia arriba. Aquí entonces vamos a decir dónde está el lugar en donde nosotros queremos calcular el campo, y eso lo representamos con el vector R, que según nos dicen aquí en el enunciado, va a estar a una distancia Z desde el origen, de modo que sería Z por K unitario. También tenemos que pensar en una carga que esté en algún lugar de la distribución, en alguna pequeña carga genérica, que le vamos a poner dQ'. Y esta carga entonces va a estar en algún punto genérico que le vamos a llamar X' con Y'. Eso pensando en Z igual 0. De modo que esto nos va a quedar como R', que es el lugar en donde está esta carga, y esto va a ser X' por Y unitario más Y' por J unitario. Y entonces lo que queremos calcular es cómo es el campo que genera esta carga en este punto que está por acá. Y ese vector entonces va a estar dado por la expresión que nosotros sabemos para el campo eléctrico. Ahora la vamos a escribir. El campo eléctrico, pensando en que esta carga es infinitesimal, también va a tener una contribución infinitesimal entonces. Vamos a tener que el campo eléctrico infinitesimal generado por la carga va a ser la constante eléctrica por la carga que lo genera por el vector R menos R', dividido la magnitud de este mismo vector R menos R' al cubo. Y entonces antes de reemplazar, vamos a escribir estos vectores. R menos R' sería Z por K unitario menos este vector que sería X' por Y menos Y' por J. Y la magnitud de este mismo vector, que es R menos R', recuerden que es la suma del cuadrado de las componentes, y esto sería X' al cuadrado más Y' al cuadrado más Z cuadrado, todo eso bajo raíz, ¿cierto? Por el teorema de Pitágoras. Así que esto lo podemos reemplazar acá, y entonces nos quedaría que la expresión del campo eléctrico infinitesimal que genera esta carga sería la constante eléctrica por el elemento de carga por el vector que escribimos recién, que sería Z K unitario menos X' Y unitario menos Y' J unitario, sin
sin prima i, dividido la magnitud que es x' cuadrado más y' al cuadrado más z cuadrado, esto elevado al cubo, de modo que nos quedaría esto elevado a 3 medios, ¿cierto? Si bien las variables x' e y' me definen a todos los puntos que están acá, estos están relacionados a través de alguna función para poder describir esta curva. Sin embargo, matemáticamente, al momento después de hacer la integral, esto va a ser un poco más complejo de desarrollar. Entonces existen otros sistemas coordenados que son más cómodos de trabajar. Por ejemplo, para este sistema de coordenadas existe el sistema de coordenadas cilíndricas. Lo que hacemos aquí es cambiar la variable x' e y' por dos variables que están en el plano, una coordenada que tiene que ver con el radio, que le vamos a llamar ρ', coseno de φ', ese coseno se mide con respecto al eje X, y acá tenemos otro en el eje Y, y entonces si por ejemplo acá está nuestro punto, esto sería el ángulo φ', y acá tendríamos el caso de ρ' igual a R, y entonces ρ' acá, y para llegar a este punto tendríamos que hacer ρ' seno de φ'. Esto es la extensión de las coordenadas polares en dos dimensiones, y acá la coordenada en el eje Z la dejamos intacta. ¿Cuál es la gracia de esto? Primero, que cuando nosotros hacemos la parte x'y más y'j, esto se transforma en ρ' coseno de φ' por y unitario más ρ' seno de φ' j unitario. Aquí podemos factorizar por ese factor ρ' y nos quedaría coseno de φ por y más seno de φ' j. Y este vector es bien conocido porque es el vector radial en este sistema coordenado que depende del ángulo. O sea, este vector lo que representa en el fondo es un vector unitario que va desde el punto hasta, perdón, desde el origen hasta el punto, por lo menos en el plano. Esta sería la dirección de ese vector radial. Y no nos olvidemos aquí que estamos considerando el caso en que ρ' vale exactamente R, porque en realidad el radio se mantiene fijo y es igual a R. Por lo tanto, aquí nos quedaría por una parte que x' lo podemos perdón, x' por y unitario más y' j unitario lo podemos cambiar por por R, ρ unitario que depende del ángulo. Y la otra parte importante es que si nosotros hacemos esto de x' cuadrado más y' al cuadrado, esto es ρ' cuadrado coseno cuadrado del ángulo más ρ' cuadrado seno cuadrado del ángulo. Y esto por la identidad trigonométrica es simplemente ρ', que no nos olvidemos que para nosotros ahora va a ser r cuadrado. Así que el otro cambio que hacemos es que x' cuadrado más y' cuadrado es igual a r cuadrado. Esto es para cualquier sistema coordenado, o sea, cualquier coordenada cilíndrica para cualquier radio. Particularmente nos interesa para ρ' igual a r. Lo último que nos falta por definir entonces para llevar esto al sistema de coordenadas cilíndricas es definir el elemento de línea, que no nos olvidemos que en este caso es el arco de circunferencia de radio r. Entonces nosotros sabemos que en este caso el arco de circunferencia lo podemos escribir en términos del radio, que es r, por el ángulo que se abre acá, que sería d φ'. Y entonces cuando reemplazamos todo esto acá en el campo eléctrico original para la carga puntual que está ahí, sería que el diferencial del campo eléctrico en el punto R es igual a la constante eléctrica por... Dijimos que la distribución de cargas dq', como es una carga lineal, una distribución lineal sería lambda por dl', de modo que esto sería lambda por r de φ'. Así que lo reemplazamos acá y sería lambda por r de φ', pensando en que este lambda es constante. También tenemos aquí el vector z por k unitario, que ese no lo cambiamos, pero aquí nos queda menos x' menos y', que sería lo mismo que poner el signo menos acá, y esto nos quedaría entonces como menos r por ρ unitario, que depende del ángulo, y dividido la magnitud de este vector, que es r cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios. Y por lo tanto,
Si nosotros queremos el campo eléctrico total en esta región, perdón, en este punto, lo que tendríamos que hacer es sumar el campo eléctrico de todas estas pequeñas contribuciones. Y esto sería simplemente integrar, donde el único parámetro que vamos a cambiar ahora va a ser el parámetro phi. Así que esta integral sería la integral de la constante eléctrica por lambda por r de phi prima por z k unitario menos r por rho, que este depende del ángulo, así que lo vamos a poner en este color, dividido r cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios. ¿Y cuáles son los límites de integración? Bueno, el cambio de variables que nosotros elegimos para este punto que está acá, que lo vamos a poner aquí, este punto es para phi igual 0, mientras que cuando nos damos la vuelta sería para phi igual a 2pi. Así que los límites de integración son de 0 a 2pi. Con esto ya tenemos la integral propuesta para escribir el campo eléctrico del anillo. Y aquí entonces podemos separar las integrales. En la primera que está acá tenemos solamente lo que tiene que ver con k unitario. Ya este le vamos a llamar número 1. Mientras que la otra, que tiene que ver con las partes en x y en y, están representadas por este vector unitario, que está en esta segunda integral que le vamos a llamar 2. Ahora, esta primera integral en realidad es bastante simple porque es simplemente integral diferencial. Solo, o sea, todo lo que está acá es constante. Así que cuando hagamos esa integral, nos va a quedar que hay que integrar únicamente en el ángulo. De modo que esa integral la representamos por esto, donde la integral, como fue de 0 a 2pi, nos va a quedar con este factor de 2pi. Para la segunda integral, antes vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a poner una carga acá y otra carga en el otro extremo. Esto es simétrico para cualquier par de puntos que estén a lo largo de un diámetro. Entonces, si nosotros tenemos una carga acá, va a estar exactamente a la misma distancia que la carga que está aquí, de modo que el campo que generan va a tener exactamente la misma magnitud. Esto hace que cuando hagamos la suma de los vectores, en la parte, por lo menos, que esté en esta misma línea, se van a anular y lo único que va a sobrevivir es la parte en el eje Z. Si repetimos esto en cada par de puntos, nos vamos a dar cuenta de exactamente el mismo resultado, que siempre las partes que están en el plano se van a anular, mientras que la parte en Z es la única que sobrevive. De modo que lo que debiéramos encontrar acá es que esta integral es 0. Pero ¿cómo demostramos eso? Por lo menos yo les recomiendo hacer esta integral desde 0 hasta 2pi, porque aquí tenemos un vector que cambia con el ángulo. Entonces lo que es más recomendable es volver un poco a la representación, en donde nosotros sabemos que ese vector unitario lo podemos escribir en términos de coseno del ángulo más seno del ángulo. Y entonces aquí integrar, porque aquí nosotros sí sabemos hacer estas integrales. Así que tendríamos la integral desde 0 hasta 2pi. ¿De qué cosa? Sería coseno de phi prima por i unitario más seno de phi prima por j unitario y la variable de integración que es de phi. Y entonces cuando hagamos esta integral, la integral de coseno es seno evaluado entre 0 y 2pi. Y la integral de seno es menos coseno evaluado también entre 0 y 2pi. Y bueno, nosotros sabemos que las funciones trigonométricas tienen periodicidad 2pi, de modo que cuando hagamos cuando evaluamos estas funciones, particularmente seno se hace 0 aquí y 0 acá, mientras que coseno se hace 1 en 2pi y menos 1 en 0, así que esto, cuando hagan el resultado explícitamente, les va a dar un 0, y por lo tanto, esta integral es directamente 0, y entonces tenemos ya la contribución en el plano XY. Ahora, una recomendación para cuando tengan otro tipo de distribuciones donde no necesariamente sea el anillo completo, hagan esta integral con los límites de integración y se van a dar cuenta que a pesar de que hay cierto tipo de simetría, no necesariamente se van a anular como fue en este caso. Finalmente, el resultado del campo eléctrico, ya que calculamos cada integral por separado, aquí tendríamos que esta nos dio 0, y el campo eléctrico va a ser esta componente de acá, que sería, entonces, era
este mismo factor, constante eléctrica por lambda por r z dividido r cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios, que no se me vaya a olvidar el vector k unitario, y por el factor 2pi, y esto sería el campo eléctrico entonces de esta distribución en este punto. Ahora un par de observaciones, porque si ustedes van a la literatura se van a dar cuenta de que esta expresión del campo eléctrico no es la misma, y es porque básicamente ocupamos acá que la constante eléctrica la dejamos en términos de lo que llamamos la permitividad del vacío, que es este número 4pi epsilon 0. Entonces cuando reemplazamos acá nos quedaría 1 entre 4pi epsilon 0, que es esta constante eléctrica. Dejamos lambda por r por z, k unitario. Dejamos todo lo que está por acá, r cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios por el factor 2pi. Y entonces esto nos va a permitir simplificar el 2pi, nos va a sobrar un 2 acá. Y la expresión que van a encontrar en los libros sería algo así como esto. 1 entre 2 epsilon 0, lambda por r, z entre r cuadrado más z cuadrado. Y lo que dijimos inicialmente es que el campo eléctrico iba a estar en la dirección z unitario. La otra observación importante es saber cómo identificar si esto está bien resuelto. Entonces para eso nosotros vamos a casos en que nosotros ya conocemos los resultados, y el caso sería, por ejemplo, el de la carga puntual. Porque si nosotros vemos a nuestro anillo lo suficientemente lejos, no nos daríamos cuenta que es un anillo, y entonces pensaríamos que es como una carga puntual. Y eso ocurre cuando z es mucho mayor que r. ¿Qué es lo que ocurre acá entonces? Si estamos en esa situación, en z mucho mayor que r, tendríamos que el campo eléctrico en ese punto r sería la constante eléctrica por lambda por r, z por el 2pi, k unitario, no nos olvidemos de eso, y en el denominador nos va a quedar, como z es mucho mayor que r, nos quedaría un z cuadrado elevado a 3 medios. Bueno, esto si lo reordenamos nos quedaría así. Constante eléctrica por lambda r z por 2pi entre z al cubo, de modo que se simplifica un z y nos queda un z cuadrado. Entonces esto tiene que ver un poco con la distancia al cuadrado de la expresión del campo eléctrico y la carga puntual. Pero el otro parámetro importante es que en realidad, si por ejemplo dejamos constante eléctrica por 2pi por r por lambda dividido z cuadrado, aquí se me olvidó el vector k unitario, si nos damos cuenta, este factor es exactamente q, porque q cuando lo despejamos sería lambda por 2pi por r, que es justamente lo que está acá. O sea, esto es constante eléctrica por la carga del anillo entre la distancia que hay al anillo al cuadrado. Así que cuando vemos el campo eléctrico muy lejos, pensamos que esto es una carga puntual, de modo que este es un buen límite para poder comparar si nuestro resultado está bien hecho o no. Y bueno amigos, dejaremos esto hasta este punto y los dejo invitados a que vean los siguientes videos en donde abordaremos otras situaciones clásicas de campos eléctricos de distribuciones continuas. Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.